Y estamos en línea con el diputado nacional de la Democracia Cristiana, Juan Fernando Brugue, porque también el Congreso tuvo una actividad bastante fuerte esta semana, si bien pasó en el Senado. Brugue es el único constitucionalista de la Cámara de Diputados. No sé si hay algún legislador de la Cámara Alta que sea constitucionalista, pero bueno, Brugue sí lo es y está en línea con nosotros porque primero le quiero preguntar sobre este histórico golpe que se le dio en el Senado al gobierno nacional, que quiso impulsar por decreto a los pliegos de Lijo y García Mansilla para ser jueces de la Corte Suprema, y finalmente en un acto constitucional los senadores lo frenaron y lo rechazaron. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo le va? Pablo Roma lo saluda acá en Radio AM 1220. ¿Cómo está? ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo te va? ¿Cómo Bien, estás? bien, muy bien. Bien. Y con referencia constitucionalista, bueno, tenés Mayoraz por la Ajá. Libertad Avanza y Giuliano por lo que era el masismo, digamos. Ujú. Son dos profesores que ejercen en Santa Fe. Los dos son profesores también de Derecho Constitucional. Así que Os- somos tres los que estamos Son tres. en la Cámara, sí, Ah, muy bien, exactamente. muy bien. En este caso, bueno, y en este caso con el expertise que usted tiene, y además es profesor universitario también y todo, ¿qué le pareció esta situación que se dio en el Senado? Y bueno, de alguna manera por ahí nos da esperanzas a todos de que la democracia sigue funcionando. Es el juego de la institución, el juego de la democracia. De 1983 hasta la fecha, yo diría de anterior a 1983, porque el sistema de designación de los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación está del año 1853, cuando se sancionó la Constitución. Ujú. Siempre ha habido una consulta previa de parte del presidente cuando mandaba los pliegos de los que él pretendía que fuesen designados como miembros de la Corte Suprema, ¿no? Ujú. Encima no son ternas, sino que es un nombre directo, ¿no? Diferente es cuando se mandan ternas, en donde hay tres nombres, como pasa con los jueces, digamos, inferiores, Sí. en donde, bueno, ahí el Senado puede elegir de los Ujú. tres. Sí. Acá es directo, con lo cual se puede saber de antemano si hay voluntad o no hay voluntad de parte del Senado, ¿no? Ujú. Lo que sucede es que de acá a un tiempo, cuando se empezó a institucionalizar de que los miembros de la Corte que eran enviados al Senado, mejor dicho, los candidatos a la Corte que eran enviados al Senado por parte del presidente, entraban en una instancia de escrutinio público porque se publicaba, se permitían oposiciones, se hacían audiencias públicas, todo lo que sucedió en el caso de estos dos propuestos por el presidente, Claro. es como que es más democrático, más transparente, más abierto y bueno, y los senadores se van ilustrando mejor de quiénes son estas personas que nada más ni nada menos van a ocupar el más alto cargo de lo que es el Poder Judicial de la Nación, ¿no? Ujú. Entonces, en función de eso, es que sí se ha dado como hecho, digamos, histórico, la circunstancia de que el Senado rechace los pliegos, a pesar de haberlo dictaminado en la comisión de Sí, acuerdo, claro. el plenario los rechazó, yo creo que por dos cosas. Por algunos cuestionamientos que tenían algunos de los propuestos, pero por sobre todo por el método que usó el presidente de sacarlo por decreto, usando una figura constitucional que es la excepción de la excepción, ¿no? Que es Claro. cuando situaciones imposibles que el Senado no pueda funcionar, ahí puede el presidente provisoriamente designar por decreto y en comisión a funcionarios del Estado que necesiten acuerdo, en este caso un miembro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ¿no? Lo podría haber hecho con los otros jueces también. Y estamos hablando de que en este momento hay 150 vacantes a nivel Sí. de la justicia federal que está demorando la administración de justicia y recargando el sistema de justicia de los jueces que están en funcionamiento, ¿no? Entonces, ¿por qué no lo hizo también por decreto eso? Claro. Y que es quizás más urgente que los miembros de la Corte, porque un juez federal que tiene que resolver cuestiones de narcotráfico, o un tribunal oral que tiene que resolver cuestiones de narcotráfico, o un fiscal especial que tiene que resolver cuestiones esenciales de plata y otros delitos federales, son más necesarios que un miembro de la Corte Suprema. ¿Y por qué no lo hizo
de la misma forma por decreto y en comisión, esperando después que el Senado dé el acuerdo respectivo, ¿no? Evidentemente hay condimentos políticos que han llevado al presidente a tomar esta medida, faltando 3 días para que el Senado entrara en sesiones Claro, ordinarias. Y sí, sí, también una eso locura. es un despropósito, ¿no? Ahora, O sea pero que en definitiva... ¿por qué, o sea, qué se puede hacer desde el Congreso? Porque ya con el decreto 70 el gobierno está gobernando por decreto, digamos. En el Congreso cuesta, se ve que cuesta conseguir mayoría, cuesta conseguir acuerdos, hay un montón de artículos del decreto 70, este mega DNU, que después fue un poco más chico, que de alguna manera está frenado en la justicia, en alguna instancia de algún juzgado, pero no se puede gobernar así durante tantos años. No, no, ni duda. Aparte el decreto 70 ya tiene el rechazo del Senado, falta el rechazo del diputado, nada más. Claro. Es cuestión de que el diputado lo ponga en una sesión y se vote. Esto es así de sencillo. O sea, no se necesita más trámite que ese, porque ya fue discutido, ya fue hablado, ya fue tratado en todas las instancias. Falta solamente que 10 diputados nacionales firmen un pedido de sesión especial y pidan que se trate el rechazo del decreto, ¿no? ¿Y lo Así ve que posible ese es un eso? paso. ¿Lo ve posible esto, diputado? Y hay que ver cuáles son en este momento la opinión que hay. Yo siempre, desde enero del año pasado, dije de que era un decreto inconstitucional y que estaba totalmente en desacuerdo con el decreto. O sea, mi posición pública y firme. Además, generó reacciones de algunos de mis pares del bloque al cual pertenecía, que se enojaron porque había adelantado. Era mi opinión y mi opinión constitucional aparte. Pero bueno, y bueno, algunos jueces me han dado la razón en ese aspecto. Pero en definitiva... el camino parlamentario es ese, que sea puesto en consideración en una sesión especial. Y volviendo a los miembros de la Corte Suprema, Sí. hay que señalar lo siguiente, que lo que hizo el Senado de la Nación está dentro de todas sus potestades y facultades constitucionales, Sí. y el rechazo que dijimos que era histórico, ¿por qué? Porque antes los presidentes, cuando veían que no daba, el candidato lo retiraba. Pasó con Macri, pasó con Cristina, que amagaron con ciertos candidatos que no eran potables y lo retiraban. O sea, no iban a exponerse a una situación como esta. El capricho del presidente de la Nación llevó a que, bueno, que el Senado hacía actuar en consecuencia. Y lo más grave de todo acá es con García Mansilla, no con Lijo, porque el hijo no había asumido, Claro. pero García Mansilla ha asumido. Y algunos constitucionalistas dicen de que la Constitución establece que esta designación son hasta que se termine el periodo legislativo, ¿no? Y otros, entre los cuales me incluyo, decimos que esas designaciones son transitorias las que hace el presidente, y se hacen transitorias bajo la condición de que el Senado resuelva la situación Claro. de prestar el acuerdo o no. Resuelto el rechazo del acuerdo, Sí. corresponde que inmediatamente ese miembro de la Corte que asumió en comisión deje y cese en su mandato. Yo creo que los senadores ahí tendrían que, si yo hubiera sido senador, lo hubiera propuesto, tendrían que haber agregado en el rechazo del acuerdo, establecer que cesa automáticamente en ese momento el señor, el abogado García Mansilla, en su cargo de juez de la Corte. Lo tendrían que haber puesto expresamente y se acabó el tema. Y ahora nos encontramos con que un juez federal como Padilla ha decretado una medida cautelar diciendo de que no puede él, García Mansilla, firmar nada, ningún fallo. ¿Y eso por qué? ¿Está mal lo que dice Padilla? No, está bien. Yo estoy de acuerdo, no lo tiene que ser un juez federal, lo tenía que haber hecho el Senado cuando le rechazó el pliego. Sería un desastre jurídico si la Corte ahora se expide con la firma de García Mansilla en alguna situación de estas límites que estamos viviendo, ¿no? Y yo como juez, yo como abogado, plantearía la nulidad de ese voto. Sí, no tengo la menor duda de que es nulo, y que los abogados van a ser así. ¿Por qué? Porque algunos constitucionalistas pretenden irse, digamos, a la época de 1853 y pensar de que esta designación del presidente no puede ser tocada. Sí puede ser tocada porque es solamente transitoria y está hecha en forma excepcional mientras el Senado no se pronuncie y pone una fecha tope. El año legislativo
es fecha tope, no es Claro. por el cual se produce la designación, es una fecha tope, porque es un plazo ordenador previendo de que quizá el Senado nunca lo trate y bueno, no puede estar un juez de la Corte designado en comisión eternamente, sino que tiene que tener un límite, ¿no es cierto? Eso quiso el constituyente. Ujú. Por eso entiendo yo de que García Mancilla ya no es miembro de la Corte y Ujú. eso lo tendría que haber dicho el Senado cuando le rechazó el pliego. Ujú. Y si él tuviese, digamos, la hombría y honrara su palabra, porque no nos olvidemos de que el García Mancilla cuando fue a hablar a la Comisión de Asuntos Constitucionales y de acuerdo del Senado de la Nación, dijo expresamente que él jamás hubiera aceptado ser designado por decreto y después fue designado por decreto. Por eso que logró más rechazo que el otro candidato, ¿no? Ujú. Él dijo, Di- el García Mancilla logró el 51 Sí, votos sí, en sí, sí, en contra, contra, o sí, sea, sí. Le ganó al hijo. Le ganó dos al hijo al tercios en revés. contra, dos tercios en Sí, contra, o sea, totalmente. los votos que se necesitan para Fue designarse al revés. los logró en contra, o Sí. sea, y hoy es un hecho, es una gravedad institucional lo que está sucediendo si él se mantiene en el cargo. Yo que él presente la renuncia mañana mismo, Ujú. porque evidentemente no tengo ninguna legitimidad para estar sentado en ese cargo, ¿no? Diputado Juan Fernando Brugue de la Democracia Cristiana, nos quedó pendiente algunas cositas más, pero bueno, ya vamos a hablar con usted de tantos proyectos interesantes que tiene presentados en la Cámara Baja. Que tenga un lindo sábado y nos vemos en la semana. Un abrazo. Bueno, muchas gracias, que pasen un buen fin de semana. Gracias.